Ahí le mando una primera reflexión de este día y empezamos. Le tengo un resumen. Resumen en imágenes. Four more years. Con estas 3 palabras en su cuenta de Twitter, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunciaba poco después de las 11 de la noche, tiempo del este, que había obtenido ya la reelección luego de conseguir los 55 votos electorales de California, que fueron suficientes para superar a los 270 requeridos para llegar a triunfar como presidente de los Estados Unidos. Obama obtuvo un total de 332 votos en el colegio electoral en contra de 206 de Mitt Romney. No llegó. Mitt Romney se quedó corto, muy corto. Fíjese qué cosa curiosa, porque los primeros resultados de los votos electorales se daban en estados republicanos. Aparentaba Mitt Romney ir adelante en la carrera, pero faltaba toda una historia por desenvolverse. Mire, lugares como Ohio, lugares como la Florida, que en su momento eran sitios clave para una elección, cuando estos se dieron, ya Barack Obama había triunfado. La Florida fue el último estado en difundir el 100% de su recuento, donde el presidente se impuso a Romney por poco más de medio punto porcentual, 49.85 de los sufragios, en contra de 49.29. Fíjese, la cerrada contienda se mantuvo hasta el final. En el voto popular quedaron prácticamente en empate, de acuerdo con cifras casi definitivas. Obama obtuvo 55.138.231 votos directos, el 50%, en contra de 52.475.539 obtenidos por Romney, el 49%, es decir, un 1% de diferencia. La celebración de multitud, o diría yo, multitudes de seguidores se prolongó hasta bien entrada la madrugada en diferentes puntos icónicos de los Estados Unidos, obviamente en torno a la Casa Blanca, en Washington, así como en Chicago, lugar, el hometown de Barack Obama, en donde, por cierto, allá en Chicago fue donde Obama aguardaba ansioso los resultados. También hubo concentraciones en Times Square, en el emblemático Nueva York, con todo y que hace semana y media fuera atacado, menos de semana y media, atacado por la super tormenta, la Frankenstorm. También hubo concentraciones en diferentes puntos en el Olympic Towers allá en Los Ángeles o en diferentes otros lugares en torno a el puente de San Francisco allá en California. Había realmente mucho rejuego. Luego de que en un primer momento el candidato republicano expresó su inconformidad con el resultado en Ohio, Romney después aparece en su cuartel general en Boston hacia la 1 de la mañana para ahí aceptar su derrota, para desear suerte y pedir a sus seguidores que apoyaran y que oraran por el presidente Obama. President Obama, to congratulate him on his victory. His supporters and his campaign also deserve congratulations. I wish all of them well, but particularly the President, the First Lady, and their daughters. This is a time of great challenges for America, and I pray that the President will be successful in guiding our nation. Yo rezo, porque el presidente Obama sea exitoso en guiar a esta nación. Quiero felicitarlo a él, a la primera dama, a sus hijas. Quiero felicitar a todos los que votaron por Barack Obama. Quiero felicitar al pueblo norteamericano y esperar que todo esto
nos permita superar un momento difícil de la historia de los Estados Unidos y del mundo. Casi una hora después, Barack Obama ofreció su discurso de la victoria desde Chicago y decía elocuente: Tonight, in this election, you, the American people, reminded us that while our road has been hard, while our journey has been long, we have picked ourselves up. We have fought our way back. And we know in our hearts that for the United States of America, the best is yet to come. Todo esto que ha pasado, este camino duele y sabemos en dónde estamos ubicados y sabemos que vamos a pasar por un momento muy complicado y sabemos que el pueblo norteamericano ha vivido vicisitudes, pero quiero decirles que hemos tomado una decisión y lo mejor, así como decía Ed Sullivan en la televisión en los 50s, o Johnny Carson en los 60s, 70s, o Raúl Velasco aquí en México: the best is yet to come. Lo mejor está por venir. Barack Obama estaba exultante y con esto se da un hecho que es un hito de los tiempos modernos, con 3 presidentes de los Estados Unidos seguidos que repiten, es decir, que son reelegidos por el pueblo: el presidente Clinton, el presidente Bush y el presidente Obama. 2 demócratas y un republicano en medio. La participación electoral presumiblemente batió récords según todas las estimaciones de esta que fue la elección más cara de la historia en los Estados Unidos. Obama gobernará con las mismas condiciones en el Congreso. Los demócratas retienen el control en el Senado y los republicanos lo hacen en la Cámara de Representantes. Por otro lado, esta es historia, esto que voy a decir es historia pura. Entre las decenas de iniciativas que se votaron paralelamente a la elección presidencial, ahí va la historia. El estado de Washington, allá arriba en el noroeste, y el estado de Colorado, aquí abajo en medio, del lado del oeste, aprobaron el consumo legal de la marihuana para fines recreativos. Es decir, estamos hablando de que a partir del año que entra, usted podrá llegar en estos 2 estados a una tienda y decir: me da por favor un cigarro de marihuana, y se lo van a vender y usted va a comprarlo y va a pagar por el producto y va a pagar impuestos sobre la marihuana, y en el momento en que se la vendan, usted la va a poder encender en la calle y se va a poder dar un pasón. Lo digo así porque tenemos que darnos cuenta de lo que se aprobó. Tenemos que darnos cuenta de que se aprueba la venta legal de un vasoconstrictor, que esa es la marihuana. La cannabis indica es un vasoconstrictor, considerada droga, no es alucinógena, no produce, ningún tipo de alteración de la realidad a través de la alucinación, como sería, por ejemplo, el caso de otras drogas que se venden en el mercado. Y Washington y Colorado aprueban el consumo legal de la marihuana para fines recreativos. Primeros 2 estados en la Unión Americana. Primeros 2 estados, mientras que hubo 3 que estuvieron en referéndum para esto. El otro fue Oregon. Oregon, en una iniciativa similar, se encaminó al rechazo. Es decir, Oregon le dijo no a la cannabis. Washington y Colorado le dicen sí. Y le digo una cosa, para mí es el preámbulo de que mañana lo haga California. Y le digo una cosa, si mañana, es decir, no porque mañana vayan a votar, sino porque viene otra vez la iniciativa el año que entra, en California. Y si California acepta a la marihuana con fines lúdicos, yo me pregunto y le pregunto a usted, ¿México qué tiene que hacer?
México, ¿qué tiene que hacer? Los promotores del proyecto argumentaron que al legalizar el consumo de la marihuana, el Estado quita a las pandillas y a los cárteles de las drogas la posibilidad de enriquecerse con el tráfico y la venta de estas, además que su comercialización legal aportará recursos al Estado por los impuestos vía la venta. En Arizona, el polémico sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, ya un octogenario, logra su sexta reelección como sheriff en este condado. En otras cosas, el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, buscará reunirse a la brevedad con el ganador de las elecciones en los Estados Unidos para hablar de la agenda bilateral, principalmente en temas de seguridad, migración y economía, a decir del líder del PRI en el Senado, el plurinominal Emilio Gamboa. Finalmente, el Pleno del Senado, aquí en México, aprobó con 106 votos a favor, 5 en contra, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la primera de 2 iniciativas preferentes que envió el presidente Felipe Calderón, la otra fue la laboral, al Congreso, en el actual periodo ordinario, en la nueva legislatura, la 62. El presidente de la mesa directiva en el Senado, el plurinominal panista Ernesto Cordero, hace el anuncio. Aprobado en lo general y en lo particular el decreto que reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Esta presidencia desea destacar el cumplimiento de la importante responsabilidad que por primera vez ejerce en el Congreso para dar resolución a una iniciativa preferente, figura incorporada a partir de la reforma política del 9 de agosto del 2012. Las reformas a esta ley buscan transparentar el gasto en los 3 niveles de gobierno y sus entes públicos para evitar la corrupción y el desvío de recursos públicos, así como dar acceso a los ciudadanos a información sobre el endeudamiento en estados, municipios y federación. La legislación se envió de inmediato al Ejecutivo para su promulgación. Mire, se lo pongo más bonito. Con esto se podría evitar otro Coahuila, por ejemplo, o dicho sea más bonito, otro Moreira, ¿no? Por ejemplo, a propósito de esto, la diputada panista Mariana Tuniasca solicitará a la Auditoría Superior de la Federación poner especial atención al manejo de las finanzas públicas de 14 estados en donde se llevarán a cabo procesos electorales para renovar congresos locales, ayuntamientos y el gobierno. El Congreso de Coahuila autorizó al gobierno del estado contratar con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, un crédito hasta por 950 millones de pesos, con 23 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones. Coahuila pide otra vez prestado. Por otro lado, el Senado declara válida, bueno, de hecho hay una iniciativa en el Senado, aquí a nivel federal, para decirle a Rubén Moreira, ¿quieres 950 millones de pesos? Como que ¿para qué? Y tendrá, hay una exhortativa para que el gobernador de Coahuila explique el porqué de este crédito solicitado. Por otro lado, el Senado declaró válida la reforma al artículo 40 constitucional que consolida el carácter laico de la República Mexicana tras ser aprobada por 16 congresos estatales, según anuncia también el presidente del Senado. La Comisión de Trabajo y Previsión Social en la Cámara de Diputados pospuso para hoy la reunión prevista para la tarde del martes, en la que se analizaría la minuta de reforma laboral que envió el Senado. El PRI y el PAN están dispuestos a una nueva redacción de los artículos modificados de la reforma laboral a fin de avanzar en las negociaciones sobre la minuta propuesta, aseguran los coordinadores de ambas bancadas, los 2 coordinadores plurinominales,
Luis Alberto Villarreal y Manlio Fabio Beltrones. La Coparmex advierte que los desacuerdos en temas como los recursos sindicales y los contratos colectivos están llevando a la reforma laboral a perder su carácter de preferente y con ello al terreno de la incertidumbre si es tratada como una iniciativa ordinaria, como de hecho ya lo están proponiendo en el Congreso. La patronal pide a los legisladores no perder más tiempo y privilegiar el bien común. El nuevo gobierno deberá remar más fuerte, o sea, el de Peña Nieto, al arrancar en un contexto internacional complicado en el plano económico, señala el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, el mexicano, quien insistió en la necesidad de acordar una agenda mínima de cambios estructurales en áreas estratégicas. Sin ambajes, José Ángel Gurría recomendó al presidente electo, a Peña Nieto, realizar una revisión integral de la política fiscal y aplicar una tasa de IVA del 18 al 19%, sin excepciones ni exenciones. O sea, dicho al revés, alimentos y medicinas aquí contemplado, ¿no? Indicó que en el mundo entero la tendencia es reducir el impuesto al trabajo y a la inversión e incrementar el impuesto al consumo, entiéndase el IVA, el predial y las emisiones nocivas para el medio ambiente. Pues, eso lo entiende cualquiera, ¿no? Por otro lado, menos el Congreso mexicano, es el único que no entiende nada. Por otro lado, el secretario general de la OCDE dijo confiar que la reforma laboral transitará en los próximos días, que es uno de los cambios de fondo que requiere el país para impulsar su modernización. Ay, José Ángel Gurría, ojalá y tenga razón. En los límites de Jalisco y Nayarit, el presidente Calderón inauguró la central hidroeléctrica de La Yesca, proyecto totalmente desarrollado en la actual administración. La hidroeléctrica, que llevará el nombre del exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, que además desde aquí, Alfredo Elías Ayub, te mando un abrazo. Creo que es un reconocimiento más que merecido a tu trabajo, por tu enorme calidad y tu bonomía. Alfredo Elías Ayub, así se llamará esta hidroeléctrica, tendrá una capacidad de generación de 750 megawatts de energía limpia, que equivale al 50% de la demanda de electricidad de la zona metropolitana de Guadalajara, por ejemplo, según destaca el presidente Calderón, lo dice así. La presa La Yesca y desde ahora presa Ingeniero Alfredo Elías Ayub, uno de los principales proyectos de infraestructura en materia de hidroeléctrica, y uno también de los principales proyectos de infraestructura en el sexenio de la infraestructura. Finalmente, la presa La Yesca Alfredo Elías Ayub traerá enormes beneficios para el medio ambiente porque genera energía limpia y evita una emisión de 800,000 toneladas de dióxido de carbono anuales. Por la tarde, el presidente trae una actividad febril, ¿no? Todo el día, toda la noche anda jalando por todos lados. Ya quedan semanas de lo que será el final de su gobierno. El presidente Calderón se reunió con la comunidad libanesa, a quienes agradeció el apoyo durante su gestión en el 50 aniversario del Centro Libanés, que fuera inaugurado con aquella frase del presidente López Mateos, que dijo en su discurso en el Centro Libanés: si ustedes no tienen un amigo libanés, les recomiendo que lo busquen. A 24 días de dejar el cargo, reiteró que en estos años México enfrentó muchas calamidades que fueron superadas con principios y con valores de la mayoría de los mexicanos. Hoy en México, amigas y amigos, con todos los problemas de la humanidad en el ámbito económico, hoy México tiene una economía que crece, que genera empleos con estabilidad, y no solo eso, que probablemente este año 2012 sea el año que más empleos formales se hayan registrado en la historia contemporánea del país.
El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Óscar Vega, denuncia que no hay voluntad política de parte de algunos gobernadores y de algunos presidentes municipales con la evaluación de su policía, que según compromisos adquiridos debía esta evaluación haber quedado lista para enero, cosa que no se va a dar. Por ello mi llamado a los gobernadores, a los presidentes municipales, para que el elemento evaluado que ha sido no aprobado sea cesado de inmediato del servicio de policía o de seguridad pública. No hay justificación hoy en día para no haber evaluado al 100% sus elementos. Ha habido los recursos, ha habido la asesoría, ha habido el acompañamiento y ha habido también el foco público en este tema desde hace 2 o 3 años. Esta es una obligación legal, no es un programa del presidente Calderón o de su gobierno, es una obligación que la ley nos impone a todos los órdenes de gobierno. Y no solamente hay que escuchar, y le invito a que lo haga, no solamente hay que escuchar lo que se dice, sino cómo se dice. Óscar Vega se escucha como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a nivel nacional, se escucha agraviado por la indolencia de gobernadores y presidentes municipales, A propósito de esto, la Procuraduría del Estado de México consignó en el penal de Chalco a 10 de los 23 policías municipales detenidos el jueves pasado, por presuntos nexos con el crimen organizado. En un nuevo enfrentamiento entre policías y delincuentes ocurrido al mediodía de ayer en Piedras Negras, un presunto delincuente fue abatido y varios lograron escapar. En otras cosas, a mes y medio de la explosión de el centro de medición de gas de Pemex allá en Reynosa, ese que dice Carlos Romero Champs que no había que maximizar, nada más murieron 30, estoy citándolo, son sus palabras. Le puedo decir que falleció Ademaris Guerra, una mujer que resultó herida en el incidente y que era atendida en el Centro de Especialidades del Seguro Social en Monterrey. A la fecha, 4 trabajadores de empresas contratistas permanecen hospitalizados. La Secretaría de Energía informó que los resultados de la investigación de este accidente, que dejó 31 muertos, estarán listos para la primera quincena de diciembre. La nueva tormenta que se creó en el Golfo de México podría desviarse y evitar la región que fue impactada severamente la semana pasada por Frankenstorm. El Servicio Meteorológico de los Estados Unidos señala que, en comparación con previsiones iniciales, el mal tiempo que acompaña a este sistema podría alejarse de las costas, impactando en menor medida la región noreste de los Estados Unidos. Esto sería, un bálsamo, impresionante. Pese a ello, se prevén fuertes vientos, oleaje en las costas de Virginia, Maryland, New Jersey, Nueva York, Connecticut y Long Island. Sin embargo, el alcalde de Nueva York, el señor Michael Bloomberg, alertó que el fenómeno podría causar bajas temperaturas, inundaciones y hasta una ligera nevada en la ciudad, por lo que ordena el cierre de parques, playas, centros de juegos al aire libre durante al menos 24 horas a partir de este mediodía. Ahí está Coney Island, por ejemplo, que es una zona de juegos a la intemperie cerrada. El Tribunal Constitucional de España ratifica la validez del matrimonio entre personas del mismo sexo. Ya tenían la figura los españoles de lo que se llama las parejas de hecho, que eran parejas de homosexuales que tenían el principio de la observancia a sus derechos civiles, como la herencia, como la pensión, como el servicio de salud, etcétera, de su pareja, con lo que se desecha la impugnación a esta figura civil que interpuso el conservador Partido Popular, ahora en el gobierno. Hace prácticamente 7 años que había habido esta interposición. La sentencia fue aprobada por 8 votos a favor, 3 en contra, y con ello legitima una ley que ha permitido la celebración de casi 23,000 bodas
entre homosexuales desde que fuera aprobada en el 2005 por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. El ministro español de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aseguró que el gobierno acatará el fallo del Tribunal Constitucional y no modificará la normativa vigente que regula la unión entre personas del mismo sexo. Ya, por eso le digo que ya había el reconocimiento de las parejas de hecho. Grecia está paralizada por segundo día consecutivo. ¿Se acuerdan que ayer le dije que sería de 48 horas? Debido a la huelga convocada por sindicatos en contra de nuevas medidas de austeridad que serán votadas hoy en el Parlamento. El paro afecta principalmente a la industria, a los bancos, a la administración pública, a las escuelas, a los centros de salud, así como al transporte terrestre y marítimo. En España, el diario El País sale hoy a la calle pese a la huelga de 3 días que arrancó el martes en contra de los despidos que planea la empresa. El periódico llegó a los kioscos, aunque en una edición más reducida, sin los suplementos ni páginas de información regional, que era, digamos, lo que era la sección de provincia, de ello nada. Y en Argentina, los sindicatos preparan un paro general para finales de noviembre, con el fin de protestar por medidas asumidas por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández. La amenaza de un paro nacional ya había sido anunciada con una marcha multitudinaria realizada el pasado 10 de octubre en el mismísimo corazón de Buenos Aires. En los deportes, Monterrey y Toluca disputarán este miércoles a las 8:30 de la noche, tiempo del centro, el partido pendiente de la jornada 13 del torneo de apertura 2012. La Comisión Nacional de Cultura Física dio a conocer que recibió un total de 44 candidaturas para el Premio Nacional del Deporte y Premio Nacional del Mérito Deportivo en su edición 2012. Nuestro compañero Pablo Carrillo fue nominado al Premio Nacional de Mérito Deportivo en su categoría 2, que es Fomento, Protección e Impulso de la Práctica de los Deportes. Recuerde la frase que mueve a Pablo: di no al sedentarismo. Y con ello yo tengo el gusto, porque lo he visto y se lo puedo decir, yo tengo el gusto de decirle que muchos de ustedes que me escuchan han cambiado su vida, su salud y su cuerpo gracias a esa vocación. Enhorabuena, Pablo.